Es que me siento sola. No, mentira. Dios les bendiga. Vamos a darle gracias a Dios por este momento. Recordemos que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él, ¿verdad? Entonces, vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Amado Señor, te damos gracias, Señor, por tu presencia, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque venimos a buscar tu rostro, Padre, y tú estás aquí. Conocemos, Señor, que tú estás aquí. Hoy te pedimos, Padre Celestial, que hables a nuestros corazones, que seas tú, Espíritu de Dios, colocando, Señor, palabra de vida en nuestras vidas, Señor, para que nosotros cada día, Señor, la recordemos, que sean selladas en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, cada día. Que tu palabra nos avive, Señor, que tu palabra nos levante. Te lo pedimos, Señor divino, que seas tú sellando tu palabra para que cada día sea útil en nuestras vidas. Y no solamente en nuestras vidas, Señor, sino en aquellos que nos rodean, Padre Celestial. Gracias, Espíritu de Dios. Sabemos que estás aquí, Señor, y te pedimos que hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 67 en adelante. Y dice la palabra, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nosotros, padres, con nuestros padres, y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librarnos de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y el día de hoy quiero hablarles de cómo Dios enciende una luz en nuestras vidas. Por eso la palabra de hoy la he llamado encendiendo una luz. Y nos habla Lucas, primero, que había un hombre, y pues para ponernos en contexto, este es el papá de Juan el Bautista. Cuando Zacarías recibe palabra de Dios diciéndole que su esposa va a tener un hijo y que ya Elizabeth pues no podía tener hijos, se supone, pero Dios había hecho la obra, pero Zacarías no le creyó a Dios, entonces perdió el habla, porque Dios le había dicho y él le decía, pero ¿cómo va a ser esto? Después del tiempo,
efectivamente nace Juan el Bautista, porque la palabra de Dios se cumple y cuando Dios habla, así es. Amén. Y cuando este hombre, cuando nace este niño, este hombre al levantar su niño ve que su boca se abre. Lo primero que hace Zacarías es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Y cuando es lleno del Espíritu Santo, él empieza a profetizar. Pero esa profecía viene en tres partes. Primero es la primera parte de la profecía, yo le he llamado recordando promesas. Entonces, encendemos una luz cuando recordamos promesas. Y no sé si usted hoy puede recordar todas las promesas que Dios le dio, todo lo que ha hecho Dios por usted, por su familia, de dónde lo sacó Dios. Pero si vemos en el capítulo 67, Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y empezó a predicar, empezó a profetizar, perdón. Y lo primero es que muchas veces necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder hablar, para poder creerle a Dios, para poder ver lo que Dios hizo, lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Amén. Vemos que en el versículo 68, lo primero que hace Zacarías al empezar a hablar es bendecir, alabar al Señor. Lo primero que él hace, apenas recobra su voz, es empezar a alabar a Dios, porque reconoce el poder y reconoce que va a ser un pueblo redimido, que aunque todavía no ha visto a Cristo, ya el pueblo tiene una promesa y ha sido redimido. Amén. Muchas veces olvidamos eso, lo que Dios ha prometido, y muchas veces necesitamos recordar eso, y muchas veces el Espíritu Santo nos ayuda a recordar. Por eso es importante estar llenos del Espíritu Santo. Y sigue diciendo el texto en el versículo 68, en el 69, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Si vemos, cuando empieza a profetizar Zacarías, él está profetizando sobre su hijo, pero no solamente sobre su hijo, sino sobre una promesa que había hecho Dios al rey David, a la casa de David, que de su descendencia vendría el Salvador. Y está hablando Zacarías no de su hijo, sino del Salvador, del que Dios iba a enviar o estaba enviando en ese momento. Aunque él no lo sabía, él ya recordaba esa promesa. Él ya recordaba que Dios había prometido un Salvador. Y prometió no solamente hacía unos años o hacía unos meses, él prometió hacía mucho tiempo. Si vamos a la Biblia, desde la caída del hombre, Dios prometió un Salvador, un Redentor. Y todo su plan empezó a ejercerse a través de la vida de cada uno de los patriarcas y de cada una de las personas que iban siendo siervos de Dios. Amén. Y dice el 70, como habló por boca de los santos profetas que fueron desde el principio. Lo que les decía, desde el principio Dios había prometido algo y Dios estaba a punto de cumplir esa promesa y él veía esa promesa ya a punto de cumplirse. Para hacer, en el versículo 72, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Algo que es importante entender es que Dios no olvida las promesas. Y si ha hecho, Dios al principio hizo pactos
con la humanidad. No, los hombres no hicieron pactos con Dios. Dios hizo pactos con el hombre. Y Dios se acuerda de ese pacto. Y se acuerda de cuán misericordia tenía cada vez que enviaba a un profeta a anunciar esa promesa. Esa promesa iba siendo anunciada día tras día, año tras año, por medio de los profetas. En el Antiguo Testamento vemos que siempre los profetas hablaban y miraban hacia la salvación, hacia el Salvador, que no era solamente lo que profetizaban ahí en instantes, sino que ellos podían tener una visión de lo que Cristo iba a hacer en la cruz, ¿sí? De lo que Cristo representaba en ellos y representa hoy para nosotros. Amén. Algo que es importante y que me parece bonito es que Dios siempre hizo cosas impresionantes por el pueblo de Israel. Los llevó por el desierto y les dio maná. Los llevaba por el desierto y para que no se fatigaran por el sol había una nube que los guiaba. Y los guiaban por el desierto y en la noche, para que no se congelaran, porque los desiertos son fríos en la noche, les colocaba una columna de fuego y los guiaba por el desierto. Y aunque el pueblo de Israel era terco, necio, Dios estaba ahí y siempre buscaba estar ahí. Siempre buscaba que el pueblo buscara su presencia. Siempre buscaba cuidarlos. Claro, había momentos en el que Dios decía, ay, Dios mío, yo creo que, ay, yo mismo, no sé qué hacer con ellos, dejémoslos, que se estrellen. Pero iba y otra vez los rescataba. Como cuando un padre le dice al niño, no salte que se va a caer. Si se cae, yo no lo voy a levantar. Y se cae. ¿Sí? Yo le dije, pero al fin y al cabo usted va que vaya a hacer. Lo levanta y mira qué le pasó. Aunque se caían, Dios los volvía a levantar. Aunque caían en esclavitud, aunque caían en idolatría, aunque Dios dejaba, pero igual permitía hasta cierto límite y rescataba a su pueblo. Siempre Dios estuvo ahí. Y hasta el día de hoy, Dios está ahí. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido tercos, así como el pueblo de Israel? Papito, que para allá no, que se va a estrellar. Y usted allá. Que para allá no, que se va a estrellar. Y usted otra vez sí. Y el Señor, bueno, está bien, vaya, estrellese. Pero cuando ya usted está aporreado y Dios dice, ay, sí, yo le dije que se iba a caer. Entonces, coge, lo levanta, lo limpia, lo peina, le soba y sí, no se meta por allá porque se ve. ¿Cuántas veces no hemos sido tan tercos como el pueblo de Israel? Pero Zacarías aquí se acuerda de todo eso, de esas promesas que Dios le había hecho al pueblo, a Abraham, a los patriarcas, una gran nación, ¿verdad? Y había hecho muchas cosas Dios por este pueblo, tanto que muchas veces, incontables veces, lo libró del enemigo. Utilizaba profetas, utilizaba reyes, utilizaba instrumentos suyos para librar al pueblo de Israel y levantarlo. Y el pueblo de Israel, cada vez que se levantaba, decía, sí, debemos ser, Señor, perdónanos, porque el Señor dice, si mi pueblo se arrepintiera y volviera, entonces yo tendré misericordia de ellos y perdonaré sus pecados. Y entonces ellos decían, sí, Señor, hemos pecado contra ti, y volvían a ser siervos. Y qué bonita esta palabra, porque dice que sin temor le servíamos. ¿A quién le servía? A Dios. ¿Por qué no servirle a Dios sin temor? Dios tiene el poder de, Dios los bendiga, bienvenidos. Dios tiene el poder
de levantarnos. Dios tuvo el poder antes de levantarnos, de sacarnos de ese lodo, de eso donde no, y nos levantó y nos hizo una promesa. ¿Cuál es la promesa más grande que Dios nos ha hecho? La salvación. Esa es la promesa más grande que Dios nos ha hecho. Que aunque usted vaya y se estrelle y Dios le diga que por allá no, que se va a estrellar, usted se cae y Dios dice, pobrecito mi niñito, entonces coge, lo levanta, otra vez lo peina, lo soba y le limpia las raspaduras y otra vez. Qué bonito es recordar eso que Dios ha hecho. Yo no sé de dónde Dios lo ha sacado a usted. No sé, a muchas personas distingo, pero no sé bien el pasado de ustedes. No sé cuáles han sido sus luchas con ustedes mismos. No sé cuál ha sido el trato que Dios ha tenido con ustedes. Pero sí hay algo que yo sé, que para todos nosotros hay una promesa de salvación. Que para todos nosotros hay una promesa que aunque no sea económica, aunque no sea, porque no sabemos cuáles son las promesas para mañana, pero sí sabemos que al final de nuestro camino en esta tierra tenemos una promesa eterna, que nadie más nos la va a quitar. También sé que Dios, aunque se nos presenten enemigos gigantes, Dios está ahí y los va a derrotar, porque usted ya es hijo. Usted ya fue seleccionado desde el principio. Dios lo escogió a usted, y no porque usted fuera muy bueno, sino porque simplemente Dios lo amó. Así como a mí me amó, así lo amó usted. Y el amor de Dios es tan grande que prefirió dar a su Hijo para que muriera por todos nosotros. Hay momentos que yo digo, ¿y quién es capaz de dar un hijo? Aquí hay padres, ¿y quién le dice, ay sí, mátenlo para salvarla a ella, mátenlo a él? Que le den un latigazo a él porque es que él es inocente, pero pues te amo y necesito que redimirte de alguna manera. Somos comprados a precio de sangre. O sea, ninguna cantidad de millones de oro, plata o lo que sea vale usted, porque es a precio de sangre, es un valor inapreciable, o sea que no se conoce cuál es el precio. Dios nos compró de esa manera y envió a su Hijo en salvación por nosotros. ¿Y por qué no recordar esas promesas que Dios ha hecho y eso que Dios hizo en el pasado para traernos hoy acá? ¿Por qué no recordar eso que Dios prometió en el pasado y traerlo a nuestro presente día a día? Y decir, si Dios de allá me sacó y ha hecho esto, ¿cuánto más puede hacer de aquí en adelante? Y si lo hizo conmigo, ¿cuánto puede hacer por ti? Por aquel que está en la casa, por aquel que no conoce al Señor, por aquel que está rebelde, ¿cuánto puede hacer Dios por él? Si lo hizo conmigo. Yo sé que de aquí todos éramos no muy buenas personas, digámoslo así. Dios tuvo que tratar con nosotros, pero nos trajo con amor y que ha cambiado en nosotros esas cosas que para Él no le agradan, porque nos escogió. Eso es importante, recordar todo lo que Dios ha hecho en el pasado para traernos hasta aquí. Ahora, ¿cuál es nuestro presente? ¿Somos servidores de Dios? ¿Somos escogidos para el Señor? ¿Somos separados? Miren lo que dice el 75, el 74, segunda parte del 74. Sin temor le serviríamos. Y el 75, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. ¿Cómo debe ser nuestro servicio? ¿Cómo debe ser nuestro caminar? ¿Cómo debe ser nuestra vida? Porque aquí dice, todos nuestros días le servíamos y le serviremos. Somos instrumentos en las manos de Dios. Cada día que Dios le da la oportunidad a usted de levantarse y a mí, es porque nos da la oportunidad de decir, hoy tienes un día con un propósito. Un día para caminar en mí,
para estar en mi presencia, para que recuerdes todo aquello por lo que has pasado, pero que hoy he hecho algo nuevo, que aunque has caído, te he levantado y te he dado una promesa. Amén. Entonces, el primer punto, como les decía, es recordamos promesas. Recordamos esas promesas que Dios hizo en algún momento. Segundo punto que vamos a ver hoy es preparando el camino. Encendiendo una luz, preparando el camino. Dios ya hizo muchas cosas por nosotros. Y mire lo que dice el versículo 76. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos y para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Encendemos una luz cuando preparamos camino. Juan tenía el propósito, un solo propósito tenía Juan. Y estoy segura de que todos nosotros también tenemos ese propósito. El primer propósito que nosotros tenemos en nuestras vidas es ir a la presencia del Señor, ir delante del Señor. No delante del Señor como cabeza, sino ir a la presencia de Dios para que Él sea instruyendo, para que Él sea fortaleciendo, para que Él sea preparándonos para cumplir el propósito final. ¿Y cuál es el propósito? Juan tenía un propósito: preparar sus caminos. Juan era el profeta que nació unos meses antes que el Señor Jesucristo, y este hombre iba por todo lado predicando el evangelio del arrepentimiento, del perdón de pecados y de salvación. Pero este niño tenía que preparar el camino para que llegara el Señor Jesús. Iba diciéndole: arrepiéntanse, vuélvanse de sus caminos, porque detrás de mí viene uno que es mayor que yo. Arrepiéntanse y preparen su camino para que cuando Él llegue no sea demasiado tarde y Él los vea justos. Eso decía Juan cuando empezó a predicar. Y cuando Juan predicaba, muchos se arrepentían, muchos escuchaban. Pero él iba a la presencia de Dios. Y algo que nosotros tenemos que entender es que nosotros, como hijos de Dios, como ya recibimos esas promesas, como ya hemos sido levantados, como ya hemos sido salvos, ahora tenemos que preparar nuestros pies para ir adelante de muchos y decirles: hay un Salvador, hay uno que lo ama, hay uno que quiere dar algo más por usted. Usted tiene valor porque Él ya dio su vida por usted, así como algún día lo hicieron por nosotros. ¿Ustedes se acuerdan la primera vez que nos hablaron de Cristo? De que había un amor más grande, que había una oportunidad de vida, que había algo hermoso que nos podía librar del enemigo, que estábamos muertos en delitos y en pecados y que la paga del pecado era la muerte. ¿Se acuerdan ese día? Ahora, ¿por qué no hacerlo por aquellos que están perdidos? Juan tenía un propósito en su vida y era caminar por todo lado y predicar un evangelio de arrepentimiento. ¿Arrepentirse de qué? De los malos caminos, de las malas decisiones. ¿Arrepentirnos de qué? De aquello que nos hace daño. Dice la palabra que nosotros somos testigos.
Y el ser testigo no quiere decir de que yo venga y les diga, ay, sí, es que uno tiene que ser bueno y uno no puede hacer. Pero entonces yo salgo de aquí de la puerta, me voy y entonces hago todo lo contrario. Porque entonces no estoy siendo testigos. Dice un pastor, aquí todos sentados tenemos aquí una linda aula y somos angelitos de Dios perfectos y santos. Pero realmente nuestro ministerio no se prepara solamente aquí. Nuestro ministerio está en nuestras casas. Somos testigos en nuestro trabajo, somos testigos en la calle, somos testigos en frente de nuestros vecinos. ¿Cómo es nuestra relación con nuestros vecinos, con nuestras familias? ¿A cuántos no nos han dicho, ¡ja! ¿Y usted es que cristiano? ¿Y haciendo eso? Y uno queda como que, ¿cómo estoy haciendo quedar a Dios? Porque realmente, bueno, si nosotros quedamos mal, pues, y Dios, cuando venga Dios, Cristo, por su iglesia y diga, venga a pedir cuentas y diga, ay, ¿te acuerdas de tu vecino? Ese vecino que no querías mucho, ¿por qué no le hablaste a él? Sí, yo le hablé. Ay, ¿qué pasó? Ah, es que él no me creyó. ¿Y cómo eran tus actos? Para que no te creyeran. ¿Qué le predicabas con tu caminar? ¿Qué le predicabas con tu actuar? ¿Qué le predicabas a tu vecino, a tu esposo, a tus hijos con la puerta cerrada? ¿O estábamos de frente de la iglesia como ángeles, perfectos y sin mancha, pero delante de Dios, terribles? Ni siquiera éramos capaces de presentarnos. Nuestro propósito en este lugar no es solamente venir y recibir, es de lo que recibimos ir y dar, ser testimonios en todo lugar. Qué triste que nos digan, no, es que yo no me convertí. Gandhi, no sé si ustedes saben quién es Gandhi. Él un día quería saber quién era Jesús y fue a una iglesia en Estados Unidos. Y él llegó allá a la iglesia y como su tez era morena, no era blanco, no era... Entonces le prohibieron la entrada a la iglesia. Y qué triste lo que dice este hombre, y deja plasmado. Yo no fui cristiano por culpa de los cristianos. Yo no conocí a Jesús por culpa de los cristianos. Qué triste que digan de nosotros, yo no fui porque para ser como ese, mejor me quedo siendo malo. Que todo el mundo me ve malo y sabe que soy malo. Pero ese se cree bueno y es malo. Y se cree mejor que todos. Se cree mejor tez. Se cree mejor raza. Qué triste que este hombre dijera, no fui cristiano por culpa de los cristianos. Qué triste que alguien de nuestra familia diga, en un momento final de su vida, no fui cristiano por culpa de... Qué triste. ¿Con qué predicamos? ¿Solamente con palabras? ¿Con qué predicamos? Con nuestro actuar. Encendemos una luz cuando predicamos a otras personas, cuando cumplimos ese propósito de llevar ese evangelio de arrepentimiento, ese evangelio de perdón de pecados. Hay una esperanza. Si bien todos somos pecadores, hay una esperanza, que Cristo vino por nosotros y ya nos redimió a precio de sangre, y que somos salvos y que tenemos promesa, pero hay personas que también pueden ser salvas y también pueden tener una promesa en el reino de Dios. Amén. Nuestro deber es anunciar ese evangelio de Cristo.
ese evangelio de amor. Cristo no vino solamente por el pueblo de Israel, porque Él mismo lo decía cuando se lo dijo a la mujer samaritana, cuando se lo dijo mientras iba caminando y predicando el evangelio. No venía solamente por unos, porque esos unos aún lo rechazaron. Él vino por todos nosotros. Él vino a darle esperanza no solamente a unos, sino a toda la humanidad, a todo aquel que cree con su corazón y lo confiesa con su boca, a todo aquel que lo recibe como lo cree que Él es el Hijo de Dios y lo recibe en su corazón. Es que eso es importante. Y nosotros estamos llamados a llevar ese Cristo de amor, ese Cristo de vida a cada una de las personas que nos rodean. Pero no solamente diciéndole, venga, arrepiéntese que es que usted es malo, sino predicándole con nuestro actuar. Porque ¿de qué sirve predicar de palabra? Ahí en psicología creo que es, hay una estadística que dice que los niños aprenden más por lo que ven que se hace que por lo que le dicen que haga. ¿Sí? ¿Y a cuántos de nosotros o a cuántas personas no vimos que el papá decía, no fume porque fumar es malo? Y eso daña el corazón y daña los pulmones, y ellos nos daban toda la conciencia de que fumar es malo. O en el colegio, fumar es malo. Pero usted salía del colegio, miraba a su papá y allá, con el chicote, y usted decía, ¿pero es malo o no es malo? No entiendo. ¿Es malo para qué? Me dice que es malo para el corazón, pero el corazón suyo es diferente al mío. Sería mejor si ellos nos dijeran que eso es malo y que ellos no lo hacen porque es malo y daña el corazón y los pulmones. Así mismo pasa con nuestra vida. Amén. Entonces, el primer punto, encendiendo una luz, es recordando nuestras promesas. Segundo punto, preparando el camino. Y tercer punto, dejando las tinieblas. Y dice el versículo 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y nosotros vemos que caminando con Dios, Dios empieza a cambiar nuestras vidas. ¿A quién no le ha cambiado la vida caminando con Dios? Yo, lo he dicho varias veces, era una mujer muy triste y muy solitaria, y Dios ha cambiado eso en mí. A mí Dios me quitó la tristeza, porque yo era triste, y mi aspecto era triste, y mi cara era triste, y mis palabras eran tristes, y todo era triste porque yo no le sentía sentido a la vida. O sea, para mí no tenía sentido, ni siquiera sabía para qué había vivido. Y eso era oscuridad en mí. Pero Cristo viene y arranca todo eso de mi camino y dice, yo te creé. Yo te hice la persona que eres. Yo te levanté de eso a donde habías llegado. Porque antes de llegar a los pies de Cristo, todos hemos llegado siempre un poco bajo. A veces pedimos para y nos ayudamos a enterrar. Y Dios dice, no, todo eso va a cambiar. Y empieza a trabajar en nuestras vidas y empieza a cambiar eso en nuestras vidas. ¿Y cuántas cosas Dios no ha quitado de usted? El mal genio, la maledicencia, la tristeza, la angustia. ¿Cuántas cosas no ha quitado de usted? Usted puede hacer la lista. Que
aunque a veces es difícil porque empezamos a caminar y hoy recibo a Cristo y digo, oh Señor, quiero ser tu hija. No quiere decir que ya hoy y mañana yo ya no tenía ninguna mala palabra, ningún vicio, ninguna maledicencia. No, todo fue un proceso en el que Dios empieza a quitar en mí ese tipo de cosas. Y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Y yo les estoy segura que si Dios está haciendo la obra en usted, no se preocupe. Mañana, pasado mañana, en 10 años, en 50 años, hasta el día de su muerte, Dios va a seguir quitando cosas que a usted le estorban. Va a seguir quitando esa oscuridad, ese pecado. Aunque sean pecados muy ocultos, Dios va a hacer que usted los saque de su vida. Aunque sean esos pecados que a veces uno piensa que no son pecado, también los va a quitar, porque nosotros estamos en un camino de perfección. ¿Y por qué Dios lo hace? Por su misericordia. Él no lo hace porque le caigamos bien, es porque nos ama. Él simplemente lo quiere hacer. Nosotros no lo ganamos. Nosotros no pagamos nada por eso. Somos separados por Él y para Él, para cumplir el propósito que Él quiere que nosotros cumplamos en esta tierra. ¿Usted sabía que tiene un propósito? Encender en una luz es cumplir ese propósito. Dejar esas tinieblas, dejar los miedos. Mucha oscuridad en nosotros es porque son miedos. Miedos de emprender, miedos de dejar algo que nos hace daño, miedo de lanzarnos al servicio de Dios, miedo de siempre sentimos miedo. La oscuridad también es el miedo. Dios ya venció todo, ¿por qué le tenemos miedo? Lo que pasa es que tenemos que cogernos de la mano de Dios para que Él nos ayude a encaminarnos por el camino de luz y no por el camino de tinieblas, por un camino de salvación y no por un camino de perdición, que nos ayude a tomar unas buenas decisiones y no las decisiones que yo tome emocionalmente y caiga, no sé, en ruina porque hice una mala inversión. ¿Sí? Por eso nos acercamos a Dios, porque Él nos amó y quiere que nosotros andemos en luz, no en tinieblas, para que tomemos una buena decisión, no solamente para mí, sino para mi familia. Él quiere que separemos nuestro ser, nuestros pies, nuestra vida para Él, para su servicio. Él no quiere verlo a usted perdido, que usted coja el camino que no le conviene. Dios no quiere eso para usted. Dios quiere que usted tenga una vida llena de amor, llena de paz, que así como dice en el versículo 80, que usted sea fortalecido en el espíritu, y aunque esté en momentos de desiertos, Dios le va a dar un momento para que usted sobresalga y sea manifestado, pero no por sus fuerzas, sino porque Dios ha hecho un proceso en usted y para que usted cumpla ese propósito de ir a llevar el Evangelio. Juan fue presentado, hasta después mantuvo el desierto, y muchas veces el desierto es esa preparación que Dios tiene y tiene que apretarnos sus tuerquitas y tiene que quitarnos cositas que tenemos en nuestro corazón y esas cosas que a veces uno dice, pero es que yo la quiero, y Dios dice, no le conviene, y si por un ratico, pero es que no le conviene. Entonces Dios empieza a alejar, a sacarle a usted esas cosas que muchas veces duelen, pero al final del camino es para cumplir su propósito, ese propósito que Dios tiene con usted. El propósito que Dios puso en usted es salvar a su familia, salvar a sus amigos, que usted sea esos pies que anuncian ese Evangelio,
que usted y yo seamos esos pies que van caminando y van anunciando ese evangelio, ese amor de Dios, ese evangelio de arrepentimiento, esa promesa de salvación. Esa promesa de salvación nosotros no nos podemos quedar con ella. Es mi promesa y no se la comparto a nadie. No, esa promesa es para dársela más, porque es esa esperanza que todos tenemos y que todos deberíamos tener. Amén. Y ya para terminar, Dios nos prepara en cada una de las cosas. Dios a usted le dice, voy a hacer esto con usted. Pero usted no le cree a Dios, entonces va a pasar lo de Zacarías, le va a quitar el habla, hasta que usted pueda ver lo que Dios ya hizo. Dios quiere que usted vea esa promesa cumplida en el futuro, no solamente suyo, sino de sus generaciones. Zacarías veía al Cristo vivo salvando al pueblo de Israel, salvando a su pueblo, pero no era un Cristo en el que venía espada y todo lo que todo el mundo pensaba, sino un Cristo que entregaba su amor, su vida, derramaba su sangre para que todo aquel que en él creyera en él fuera salvo y tuviera una vida eterna. Esa misma vida eterna que usted tiene, porque usted la va a heredar, sí, por haber recibido a Cristo, porque usted lo aceptó, porque usted lo amó. Pero es esa misma vida eterna que debería tener mi vecino, mi hermano, mi amigo, cada uno. Pero nosotros tenemos el propósito de llevarla a los pies. Vamos a darle gracias a Dios. Porque hoy nos da la oportunidad de que nosotros seamos esa luz, no para nosotros mismos, sino para otros. Y ahí en donde están, denle gracias a Dios por esas promesas que le dio hace un tiempo, por esas promesas que Él ha hecho cumplir y por esas promesas que va a cumplir en el futuro. Dele gracias a Dios porque lo escogió para que fuera hijo. Dele gracias a Dios porque Dios hizo que muchos enemigos cayeran a su alrededor y a usted lo mantuvo en pie. Dele gracias a Dios porque esa prueba, esa dificultad por la que usted pasó, le enseñó a ser mejor hijo de Dios. Dele gracias a Dios porque ese proceso en el que usted está, ese desierto en el que usted está para prepararlo para un futuro, para cumplir ese propósito. Ese propósito con su familia, ese propósito en su hogar, ese propósito con su hermano, con su hermana, con su vecino, con su compañero de trabajo. Dele gracias a Dios por eso, porque Dios lo está preparando a usted para que usted sea ejemplo de vida. Dele gracias a Dios porque Dios lo está preparando a usted para que usted sea la luz que es llevada y encendiendo cada persona, para que crea en Cristo, para que crea en un Dios Salvador. Dele gracias a Dios porque Dios envió a su propio Hijo para que muriera por nosotros. Y le pedimos a Dios que sea Él, Señor, llevando su palabra a cada persona que no lo conoce. Y que si nosotros somos los instrumentos, que podamos ser esos instrumentos útiles en sus manos. Ese instrumento que les sirve con santidad todos los días de nuestras vidas. Dios nos ha traído a este mundo con un propósito.
que necesitan un mensaje de salvación, de esperanza. Gracias, amado Dios, porque nos has escogido, Señor, a nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque has puesto, Señor divino, una luz en nosotros, Señor. Gracias por traer esas promesas a nuestra mente, Señor divino. Gracias, Padre Celestial, por recordarnos de a dónde nos has sacado y nos has traído a un mejor lugar, Señor divino. Padre Celestial, estar en tu presencia es el mejor lugar que nosotros podemos encontrar en nuestras vidas. Estar en tu presencia, Padre Celestial, ese es el mejor lugar en el que nosotros podemos llegar. Porque aunque vengamos cargados, aunque vengamos, Señor divino, amenazados, con tristezas, con amargura, Señor, con cualquier tipo de oscuridad, con miedo, Señor, lo podemos traer a tu presencia y tú haces de eso una luz. Gracias, Papá Dios, porque has permitido que hoy entendamos que somos la luz, Padre Celestial, para otras personas, que tenemos un propósito, que tenemos un camino, Señor divino, por el cual debemos caminar, Padre Celestial, para que más personas vengan a conocerte a ti, Señor divino. Padre Celestial, gracias, Señor, por sacarnos a ellos de oscuridad también, Señor divino, y traerlos con tus lazos de amor. Gracias por esas promesas, Señor. Gracias por la salvación que tú nos das, Señor. Nos has prometido salvación y hoy te damos gracias, Padre Celestial, porque sabemos que esta salvación no es solamente para mí, sino para mi casa, Señor, para mi familia, Señor. Hoy, Padre Celestial, colocamos en tus manos, Señor, a esas personas, Señor, que no te conocen. Coloco en tus manos a mi mamá. No pido a las personas que usted coloque en sus manos para que usted pueda hacer testimonio, para que usted pueda llevar ese testimonio de amor, ese testimonio de salvación. Padre Celestial, enséñanos a ser buenos instrumentos en tus manos para que podamos llevar ese testimonio, Señor, para que seas tú, Padre Celestial, Espíritu Santo, colocando, Señor, tocando cada corazón, Padre Celestial, y que ellos, estas personas, Señor, mi mamá, mi papá, mis hermanos, Señor, mis compañeros de trabajo, te puedan conocer. Sabemos, Señor, la necesidad que ellos tienen, Señor. Más que necesidad económica, Señor, sabemos que ellos tienen necesidad espiritual, necesidad tuya, Padre Celestial. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú obrando. Obra, Señor, en mis pies, en mis manos, en mi boca, en mis ojos, Señor. Aún en lo que pienso, Señor, para hacer testimonio para otras personas. Que sean más personas adheridas a tu reino, Señor divino, para que más personas conozcan de ti. Hoy, Señor divino, te pedimos, Padre Celestial, que nos des fortaleza, Señor, que nos permitas estar en tu presencia, Señor, y que nos permitas, Señor, hablar de ese amor tan grande que tú nos has dado, así como alguien un día lo hizo por mí. Que hoy la bendigo, Señor, hoy bendigo a esa persona, Señor, esas personas que trabajaron, que oraron por mí, Señor. Hoy te pido por aquellas personas que no tienen quien ore por ellas. Te pido, Padre Celestial, que coloques en mi corazón aquella persona por la cual yo debo orar. Coloques en mi corazón, Señor divino, por aquella persona a la cual yo debo hablarle de ti y llevarla, Señor divino, a tener una relación contigo. Ayúdanos, Señor divino, a servirte, Señor, con santidad, con esfuerzo, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre Celestial, por encender esa luz. Hoy encendemos esa luz, Señor, con esto que tú nos enseñas, Padre Celestial. Y nos enseñas a que debemos ser luz, Señor, en medio de tinieblas, Padre Celestial. Que debemos hablar de ti y cumplir el propósito de la salvación, Señor. Gracias, amado Jesús.
Te damos gloria y te damos honra a ti, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Amén.